Antes de comenzar con este taller, aquí está la consulta sobre qué es un dBm. El dBm es una unidad de medida utilizada para expresar la potencia absoluta mediante una relación logarítmica. El dBm se define como el nivel de potencia en decibeles, referida a la potencia de un milivatio. Su fórmula es la siguiente. Esta unidad tiene un gran uso en telecomunicaciones, simplificando cálculos de potencias cuando hay ganancias o atenuaciones. Bueno, comencemos con la primera parte del taller. Tenemos este circuito con un amplificador operacional, y lo que vamos a hacer es comprobar en cuánto el amplificador amplifica el voltaje de la fuente. Se cumple la fórmula. Que el voltaje de salida es aproximadamente al voltaje de la fuente multiplicado por R1 dividido por R2. Esto se sigue cumpliendo al variar el valor de las resistencias. Con Proteus verificamos que el amplificador operacional en el circuito en pantalla, lo que hace es restar los voltajes de las fuentes, y a esa diferencia la amplifica y es aproximadamente el valor que nos arroja. Para la segunda parte de este taller desarrollamos lo que es filtros, básicamente los tres tipos de filtros que son: filtro pasabajos, filtro pasa altos, filtro pasa banda. Para comenzar demos una definición rápida de qué es un filtro. Un filtro es una red que permite el paso de ciertas frecuencias. Un parámetro que debemos tener en cuenta en los filtros es la frecuencia de corte. Esta frecuencia es la frecuencia tope o límite. Así, para el filtro pasabajos pasarán solo las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte. Para el filtro pasa altos pasarán las frecuencias superiores a la frecuencia de corte. Y para el filtro pasa bandas solo pasarán las frecuencias que estén en el rango definido por la frecuencia de corte del filtro pasa altos límite inferior. Y por la frecuencia de corte del filtro pasa bajos límite superior. Para aumentar o disminuir los filtros, debemos modificar la frecuencia de corte, lo cual podemos hacer mediante la siguiente fórmula matemática. Para la gráfica del filtro pasabajos, observamos que a partir de la frecuencia de corte en adelante hay un decrecimiento. Para la gráfica del filtro pasa altos, observamos que a partir de la frecuencia de corte en adelante hay un crecimiento. Para la gráfica del filtro pasa bandas, observamos que primero deja pasar las frecuencias altas y después solo deja pasar las frecuencias bajas. Este taller fue realizado por Sebastián Cabrera Jiménez.